¿Por qué huimos tanto de nosotros mismos, aun sabiendo que no existe una verdadera escapatoria? ¿Cuántas veces confundimos movimiento con progreso, ruido con alegría, presencia con actuación? ¿Y si, en la ansiedad de llegar, en realidad nos estuviéramos perdiendo? No puedes obligar a una flor a florecer jalando sus pétalos. Solo puedes regarla, darle sol y esperar. Esa es una de las muchas sabidurías susurradas por Alan Watts, el hombre que veía lo invisible y tenía el valor de nombrarlo. Vivimos en una época en la que quedarse en casa es casi un acto sospechoso. Decir, hoy no quiero salir, suena como un pedido de auxilio. La gente no pregunta si estás en paz, pregunta si estás deprimido. Estar solo se convirtió en una patología y el silencio en un síntoma. Pero ¿y si el hombre que se queda en casa no fuera el ausente, sino el único verdaderamente presente? ¿Y si fuera aquel que finalmente dejó de correr, no por rendición, sino por sabiduría? Este video es una travesía por ese silencio, un buceo donde las palabras tocan despacio, como dedos en la superficie de un lago. No esperes respuestas simples. Aquí, el objetivo no es resolver nada, es escuchar. Escuchar esa voz que nunca grita, pero tampoco se va, la tuya. ¿Alguna vez sentiste que lo único que te falta es justamente aquello que intentas evitar? Tal vez sea momento de cerrar los ojos y, por primera vez, simplemente quedarte. Hay algo desesperante en la prisa, algo que no tiene que ver con compromiso ni necesidad, sino con un vacío que grita. El hombre moderno despierta sintiéndose atrasado, aunque no tenga ningún lugar al cual ir. Corre al gimnasio, al trabajo, al bar, al feed. Corre porque detenerse sería escuchar el eco dentro de un cuarto vacío, y ese eco asusta más que cualquier jefe gritando. Vivimos en una sociedad donde estar ocupado es sinónimo de valor, donde no hacer nada es casi un crimen contra el tiempo. Por eso tanta gente llega a todos los lugares, menos a sí misma. Alan Watts decía que la vida es como la música. No corres hacia el final de una canción. El propósito es bailarla. Pero el baile se volvió carrera y la música se volvió ruido. Nos enseñaron que debemos conquistar, alcanzar, subir. Pero nunca nos dijeron qué hacer cuando, finalmente, llegáramos ahí. Y lo más cruel, nadie nos advierte que tal vez ese ahí no exista. Esa es la tragedia del hombre moderno. Cree que la felicidad está en algún lugar fuera de casa, fuera del cuerpo, fuera de la hora. Entonces busca, y busca, y busca. Pero cuanto más corre, más lejos se siente de sí mismo. Se vuelve como Sísifo, condenado a empujar su existencia cuesta arriba todos los días, solo para verla rodar colina abajo al anochecer. El hombre que se queda en casa, en cambio, no corre. Y no corre porque ya entendió algo que la mayoría no se atreve ni a imaginar. No hay a dónde ir. La llegada no está en el futuro, sino en la aceptación del presente. No colecciona check-ins ni sellos de pasaporte. Colecciona silencios. Largos silencios que no piden permiso para existir. Ese hombre vive como quien ya ganó. ¿Pero qué ganó? Venció la necesidad de probar, de explicar, de justificarse. Mira el mundo corriendo allá afuera como quien observa un tren pasar, con una mezcla de compasión y alivio. No necesita estar en ese vagón. Su lugar es otro, un lugar sin destino, porque todo lo que busca ya está aquí, y eso es lo que más desconcierta al sistema. Un hombre que no necesita ser visto, que no necesita aplausos, que no necesita proyectarse en 1000 ventanas. Ese hombre carga un tipo de presencia que incomoda, porque no se explica, simplemente es. Se sienta en un sillón gastado a las 3 de la madrugada y siente más plenitud que quien está en una penthouse en Nueva York con una copa de champán en la mano y 1 millón de seguidores en la otra. ¿Y tú? ¿Hacia dónde has estado corriendo? ¿Qué tipo de llegada has perseguido? ¿Ya te preguntaste si tu movimiento es avance o simplemente fuga? A veces detenerse es el acto más valiente que alguien puede hacer, porque detenerse significa enfrentar. Y enfrentar significa escuchar lo que realmente está latiendo detrás de la ansiedad, del ruido, de la prisa. La carrera termina cuando el miedo se disuelve, cuando te das cuenta de que aquello que más querías alcanzar eras tú mismo, y tú siempre estuviste ahí, esperando. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas
y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina la escena. Afuera, bocinas, notificaciones, compromisos, máscaras. Adentro, solo una luz tenue, una taza de café enfriándose despacio y un hombre en silencio. Nada más. Y aún así, todo está ahí. El mundo moderno odia el silencio porque el silencio no consume, no exhibe, no performa. Es inútil a los ojos del mercado. Por eso estar en silencio se volvió un acto casi subversivo. Un grito callado que dice, no los necesito para existir. Ese hombre, que elige quedarse en casa, entiende eso. No huye del mundo. Simplemente dejó de intentar vencerlo. Creó para sí un refugio, no de paredes, sino de atención. Un lugar donde cada objeto tiene alma, cada gesto tiene peso y cada segundo puede vivirse sin prisa. Su hogar es una trinchera contra la superficialidad, pero también es un templo donde se practica el sagrado oficio de simplemente ser. Carl Jung decía que los introvertidos no odian a las personas, solo prefieren el silencio. Pero quizá sea más que eso. Quizá, en el silencio, por fin escuchan algo que el ruido del mundo insiste en apagar, la propia verdad. No, él no está deprimido. No, él no está perdido. Está en contacto con un tiempo que no se mide en productividad, sino en presencia. Un tiempo circular, casi mítico, donde el amanecer tiene el peso de un milagro y el silbido de la tetera es un recordatorio de que el corazón sigue latiendo. En ese hogar, el silencio no es ausencia, es sustancia. Es el espacio donde la mente desacelera, el ego se disuelve y el espíritu susurra aquello que ninguna timeline es capaz de decir. No se trata de meditación como técnica, sino como estado. Un estado de disponibilidad, de escucha, de rendición. Algunos llaman a eso escapismo, pero él respondería, con calma, escapismo es correr hacia afuera. Yo solo estoy quedándome donde siempre he estado. Y en ese quedarse hay una profundidad que asusta, porque el silencio verdadero revela contradicciones, deseos escondidos, miedos íntimos, pero también revela algo más raro, la paz que surge cuando ya no hay nada que probar. La casa de ese hombre es más que un espacio físico, es una extensión de su sistema nervioso. Cada libro a la mitad es una conversación en pausa con Dostoyevsky. Cada mancha en la taza es un recuerdo de una madrugada solitaria y sagrada. Cada rayo de luz es una oración sin palabras. Él descubrió que el mundo afuera es un escenario y que en algún momento es necesario bajar, quitarse el maquillaje y mirarse al espejo, no para juzgarse, sino para reconocerse, para por fin decir, ah, entonces eres tú. El silencio se volvió su lenguaje y el hogar, su dialecto. No necesita mucho, solo espacio, espacio interno, espacio externo, espacio para ser sin interrupciones, para vivir sin performance, para amar sin miedo. Y eso, amigo mío, es revolucionario. ¿Alguna vez entraste a tu casa como quien regresa a sí mismo? ¿Te sentaste en la oscuridad y dejaste que el tiempo escurriera como miel entre los dedos? ¿Escuchaste tu propia respiración como si fuera una melodía secreta? Si no, quizás sea momento de volver, no a la dirección donde vives, sino al lugar donde finalmente dejas de correr y comienzas a escuchar. En algún punto de la madrugada, cuando todos los sonidos cesan y el cielo se vuelve una franja opaca de silencio absoluto, ocurre algo raro. El alma toca la puerta, no con estruendo, sino con la ligereza de quien sabe que ya no necesita gritar. Es en ese momento cuando comienza el único viaje que realmente importa, el viaje hacia adentro, y el hombre que se queda en casa lo sabe. Mientras el mundo habla de pasajes, aventuras y transformaciones épicas, él descubre que atravesar una sala oscura puede ser tan revelador como cruzar un continente, porque no se trata de geografía, se trata de coraje. Y hay más valentía en mirarse a los ojos frente al espejo que en subir cualquier cima del Himalaya. La mayoría de las personas nunca se encuentran de verdad. Viven sus vidas basadas en el reflejo distorsionado que reciben de los demás. Son la imagen que el jefe elogió, el tono de voz que el padre aprobó, la forma de reír que consiguió aplausos. Pero ese hombre, él apagó los aplausos.
y en el silencio del hogar conoció a alguien que casi nadie conoce, a sí mismo. Alan Watts decía que siempre estamos intentando convertirnos en algo cuando en realidad lo que somos ya está presente. Es una idea simple y devastadora, porque implica que toda la actuación, toda la corrida, todo el esfuerzo para ser alguien, quizás sean solo disfraces para no enfrentar quien ya somos. ¿Y si lo que somos fuera suficientemente bueno? ¿Y si fuera escandalosamente bueno? ¿Profundo demais? ¿Demasiado extraño para el escenario de la normalidad? Ese hombre se sienta con su propio demasiado. Escucha sus dudas sin prisa. Acoge sus fallas como quien cuida de un animal herido. Conoce el sonido de su propio llanto y no se apresura en silenciarlo. Permite que la tristeza se siente a la mesa y beba una taza de té, porque para él, el sufrimiento no es algo que deba ser eliminado. Es un huésped sagrado, un maestro disfrazado. Jung decía que aquello que niegas te somete, aquello que aceptas te transforma. Ese hombre aceptó, no todas las respuestas, sino todas las preguntas. Colecciona dudas como quien colecciona piedras preciosas, cada una con su historia, su cicatriz, su brillo sutil. Se recuesta en su sillón y deja las preguntas suspendidas en el aire, como incienso. Sabe que la respuesta no está en gritar, sino en esperar a que el silencio hable. Y el silencio siempre habla, a veces con el recuerdo de una infancia olvidada, a veces con el fantasma de un amor que aún pulsa, a veces con el sonido de su propia risa, un poco ronca, un poco sorprendida, al descubrir que estar consigo mismo no es un castigo, sino un reencuentro. El hombre que se queda en casa descubrió que el mayor laberinto es el cuerpo, que el inconsciente no está afuera, en las estrellas o en los bosques, sino escondido entre una respiración y otra, y que cada vez que cierra los ojos, está más cerca de tocar aquello que los griegos llamaban psique, el alma. No hay mapas para este viaje, ni guías, ni señales. El camino está hecho de memorias revisitadas, sueños rotos y destellos de comprensión que llegan como relámpagos en una noche sin luna. Pero él sigue hacia el fondo, y allí, en lo más hondo, encuentra algo raro, quietud. No la confundas con pasividad. La quietud es activa. Es el tipo de fuerza que no necesita gritar para existir, que no necesita ser defendida, porque no está en guerra con nada. Su quietud es como una piedra antigua en medio del mar. No importa cuántas olas golpeen, permanece, porque ya aprendió a ser parte del mar. Ese hombre no está buscando sentido. Está creando espacio para que el sentido se revele. Y cuando se revela, no viene con palabras ni certezas. Llega con una sensación casi infantil, como cuando éramos niños y veíamos polvo bailando en la luz y creíamos que aquello era magia. Eso es lo que él redescubre, la magia que siempre estuvo ahí, entre el piso y el techo, entre el ayer y el ahora, entre un pensamiento y otro. Quizá por eso ya no le teme a la soledad, porque la soledad, cuando es bien acogida, se convierte en soledad plena, solitude, y la solitude, cuando es bien vivida, se convierte en presencia, presencia absoluta, radical. Ese estado donde ya no es necesario huir de uno mismo, porque ya no hay a dónde huir. ¿Y tú? ¿Ya te detuviste lo suficiente para encontrarte? ¿Has apagado las luces no para dormir, sino para ver lo que aparece en la oscuridad? ¿Has tenido el valor de mirarte sin filtros, sin personajes, sin adornos? No es fácil, pero es liberador, porque en el fondo, aquello que más tememos, nuestro propio reflejo, quizás sea el único lugar donde la paz realmente habita. Algunas personas pasan toda la vida buscando un lugar donde se sientan en casa. Cambian de ciudad, de empleo, de pareja, de religión. Buscan en aeropuertos, en retiros espirituales, en encuentros casuales. Pero hay un secreto que pocos se atreven a descubrir. El verdadero hogar no tiene dirección. No está afuera, está adentro. El hombre que se queda en casa sabe eso, y más. Él se convirtió en ese lugar. No se trata solo de sentirse cómodo en la propia compañía. Se trata de una alquimia rara, la de transformar el propio cuerpo en refugio, la mente en jardín y el silencio en un piso firme. Él ya no está solamente en casa, él es la casa. La casa, para él, no está hecha de paredes, sino de respiración. No se decora con muebles caros, sino con rituales casi invisibles. Abrir la ventana en el instante exacto en que la luz toca el estante, preparar el café como si fuera un hechizo, sentarse por la noche frente a una vela y no hacer absolutamente nada, excepto existir. Y existir, en ese nivel de presencia, es el mayor lujo de nuestro tiempo. Mientras el mundo busca pertenencia en las multitudes,
ese hombre la encuentra en su propia piel. Mientras la mayoría necesita confirmaciones externas para sentir que está viva, él se basta. No por arrogancia, sino por intimidad. Conoce sus fallas, sus vicios, sus sombras, y aún así no huye, permanece. Alan Watts decía que la persona que siempre está intentando mejorarse a sí misma es como alguien tratando de levantarse jalando sus propias agujetas. Ese hombre lo entendió, y por eso se detuvo. Dejó de ajustarse, de editarse, de moldearse a las expectativas ajenas. No quiere ser más de lo que es, y curiosamente, justamente por eso, se vuelve mucho más. El mundo pregunta, ¿pero y el crecimiento? ¿Y la evolución? Él responde con silencio. Y en ese silencio hay raíces, porque crecer no es proyectarse hacia afuera, es hundirse más profundo en uno mismo, como un árbol que antes de tocar el cielo, hunde sus raíces en la oscuridad de la tierra. La luz que él busca viene desde dentro, y por eso, incluso en medio del caos, permanece entero. Ya no diferencia estar solo de estar acompañado, porque aprendió a escuchar presencias sutiles, la memoria de un gato durmiendo al sol, la risa de alguien que ya se fue, la visita inesperada de un buen recuerdo. Su hogar está poblado de fantasmas amorosos, y todos son bienvenidos. No es que él no necesite a nadie, es que no depende de nadie para sentirse completo, y esa completitud es lo que confunde al mundo, porque no necesita escenario, ni post, ni performance. En una sociedad adicta al volumen, ese hombre es el susurro que nadie entiende, pero todos sienten. No necesita decir que está en paz. Su paz es perceptible como un aroma, suave, presente, innegable. A donde sea que vaya, lleva consigo una pequeña burbuja de silencio. Y de algún modo, ese silencio tiene el poder de calmar el ambiente. ¿Ya sentiste eso? La presencia de alguien que, sin esforzarse, hace que el mundo parezca más tranquilo. Ese es el hombre que se convirtió en casa. Puede estar en medio del mercado, sosteniendo un tomate como quien sostiene un pequeño planeta, y aún así estará entero, estará en casa, porque el hogar ya no es el lugar donde vive, es el espacio que él es. Y eso es lo más revolucionario, porque una vez que te conviertes en tu propio hogar, ya no existe el miedo a perder nada, ni amores, ni estatus, ni dirección. Siempre puedes volver, porque siempre estás ahí, entero, acogedor, presente. El hombre que se vuelve casa no necesita ser visto, pero inevitablemente es sentido, y cuando lo encuentras, algo dentro de ti susurra, yo también puedo ser eso, yo también puedo dejar de correr. Y tal vez, solo tal vez, decidas quedarte. Y si todo lo que buscaste allá afuera, en tantas rutas, voces y promesas, estuvo todo el tiempo esperándote dentro de casa, no la casa con dirección, sino la casa con silencio. En este mundo que nos convenció de que vivir es correr, el hombre que se queda en casa nos revela la mayor subversión. Vivir es detenerse, es mirar, es escuchar, es respirar sin prisa. Él nos enseñó que la llegada no está al final del camino, sino al inicio del reconocimiento. Reconocer que tú ya eres, reconocer que no necesitas actuar para merecer, reconocer que el vacío que intentas evitar quizás sea el útero de algo nuevo y que la paz, esa entidad casi mítica hoy en día, no se conquista, se permite. Cuando ya no necesitas probar nada, te liberas. Cuando puedes quedarte contigo mismo sin sentir urgencia de escapar, vuelves a casa. Y cuando vuelves a casa, descubres que ya no existe diferencia entre adentro y afuera, porque el hogar ahora eres tú. Como dijo Alan Watts, no estás separado del mundo. Eres el mundo dándose cuenta de sí mismo por un instante, y quizá, solo quizá, ese instante, silencioso, sutil, irreconocible ante los ojos del ruido, sea todo lo que importa. Así que, si en algún momento de tu camino te sientes exhausto de correr, cansado de intentar ser alguien para alguien, recuerda, tú ya llegaste, y el hogar está dentro de ti. Solo hace falta sentarte, cerrar los ojos y escuchar. Me acuerdo de una noche en específico, de esas que cargan una extraña densidad en el aire. Era invierno. La ciudad estaba demasiado silenciosa. Ningún ruido de autos, ningún sonido de televisión atravesando la pared del vecino. Solo yo, la oscuridad de la sala y una vela encendida sobre la mesa. Yo estaba solo, o mejor dicho, creía que estaba. Fue ahí, en ese instante de casi nada, cuando me di cuenta de algo profundamente transformador. Nunca había estado tan bien acompañado. Por primera vez, mi propia presencia era suficiente. No había aplausos, metas ni notificaciones, pero había una paz tan rara que casi me asustó. Y entendí, aquello era hogar. Yo había vuelto,
no a una casa, sino a mí. Si llegaste hasta aquí, respirando cada palabra conmigo, debes saber, tú también volviste, tú también encontraste, aunque fuera por unos minutos, ese lugar íntimo donde todo se detiene, donde todo simplemente es. Tú permitiste que el silencio hablara, y eso, en este mundo tan ruidoso, es una forma de valentía. Gracias por caminar hacia adentro junto conmigo, por no huir del espejo, por no tenerle miedo a la pausa. Gracias por existir con presencia. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Si este video te tocó de alguna manera, comenta aquí abajo. Cuéntame qué escuchaste en tu silencio. Y si no quieres comentar, está bien, solo respira. Pero si llegaste hasta aquí y no le das like o no te suscribes, vas a seguir corriendo atrás del Wi-Fi para siempre. Y todos sabemos que el hombre que corre por Wi-Fi nunca llega. A la derecha están apareciendo 2 videos. No des clic todavía. En serio, son ventanas, pero solo debes abrir ventanas después de haber encontrado tu hogar. ¿Curioso? Adelante, pero lleva el silencio contigo. Ahora te pertenece. Bienvenido de vuelta a casa.